su proposición no de ley. Gracias, presidente. Sin lugar a dudas, podríamos dar un titular, y es que la Administración Pública Española, en general, en todos y cada uno de sus sectores, digamos que está en coma. Está en coma ver las condiciones en las que trabajan el personal facultativo, las condiciones en las que se trabaja en la justicia, las condiciones en las que se trabaja en la dependencia, las condiciones en las que se trabaja en muchos ayuntamientos, las condiciones en las que se trabaja en prácticamente todos los servicios públicos, digamos que merecen cuando menos la atención. Desde este grupo somos conscientes que hemos llevado ya a debate esta iniciativa instando el rescate de la función pública española en pleno el 29 de mayo del 2018. Pero creemos que las urgencias o las alarmas siguen encendidas, ¿no? Si hay un lugar en el empleo en general en el que hay dos características fundamentales, aunque parezca bastante extraño, que definan ahora mismo la situación de las mismas, la precariedad y la distancia retributiva entre hombres y mujeres, esto, lamentablemente, aunque estemos en el siglo XXI, se encuentra en la Administración Pública Española en todas y cada una de sus sectores, ¿no? Parecería insensato que un país que es permanentemente condenado, el Reino de España, muy recientemente, por los niveles de precariedad en la Administración española por el Tribunal de Justicia Europeo, bueno, pues parecería que deberíamos de tomarnos en serio los niveles insoportables de precariedad que tenemos en la misma, ¿no? Hablar de personal, de administraciones públicas, es hablar de servicios públicos de calidad. Parece bastante evidente. Pero, aunque lo decimos, es cierto que la excusa de la crisis durante 10 largos años, muy dirigidas y cosidas, ¿no?, por el señor Montoro, lo acabamos de ver en el debate sobre la sal, ¿no? En realidad, todo fue una excusa. Ahora no hay ningún argumentario. Cualquiera de las normas que leamos y con atención sigamos la exposición de motivos de los recortes que ha propiciado el Partido Popular, traían como única causa una enorme crisis que ha sufrido nuestro país. Entre ellos los afectados y las afectadas, los funcionarios y funcionarias públicas y los empleados y empleadas públicas. Ahora ya vemos que da igual, España crece más que Alemania, pero da igual. El Partido Popular y Ciudadanos quieren seguir recortando, porque forma parte de la estrategia. Bueno, creemos sinceramente que ahora no hay ninguna excusa y merece la atención el rescate de la Administración Pública. En este sentido, la iniciativa que traemos desde el Grupo Confederal a debate, como pueden observar, contiene seis puntos, en el que el primero de ellos pedimos, obviamente, la eliminación de la tasa de reposición. Somos conscientes y conocedores de los avances que hay en esta materia y lo que se planteó por el anterior Gobierno en el acuerdo de presupuestos del 2018, pero es evidente que necesitamos eliminar la tasa de reposición para acomodarnos a esas necesidades de empleo que tenemos, que cifran los sindicatos. Perdimos 170.000 y cifran los sindicatos que para prestar los servicios públicos de calidad en España necesitaríamos como nuevos 350.000 personas al ámbito de la Administración Pública. Por cierto, no hay excusas tampoco como las pensiones. España está a una gran distancia en gasto público en estas cuestiones, en todas las ratios con Europa. Segundo, pedimos la recuperación del poder adquisitivo del personal de las administraciones públicas. Ustedes me dirán, en marzo del año pasado en los presupuestos generales se llegó a un acuerdo con los sindicatos. Es cierto, pero es insuficiente ese acuerdo. Los empleados y empleadas públicas en todos los sectores han perdido mínimo entre un 15 y un 25% de pérdida de poder adquisitivo. Por tanto, necesitamos ir acompañando esta recuperación del poder adquisitivo de un personal, insisto, que cuida de nuestros hijos e hijas, que dicta sentencias, que nos cuida en los hospitales y en muchos lugares que son básicos. 3. Pedimos que se recupere en su integridad
los derechos de las incapacidades temporales de los funcionarios y funcionarias y personal público. Somos conscientes también del avance en los presupuestos generales del Estado. Ahora bien, lo que no nos satisface, y ahí es la diferencia que tenemos, es que no puede estar sujeto a condicionantes como la consolidación fiscal y la estabilidad financiera, por ejemplo, de los ayuntamientos. Desde luego, los españoles y las españolas somos iguales ante la ley y no podemos castigar a funcionarios y funcionarias públicas de mi ciudad, por ejemplo, Ferrol, en el caso de que no cumpliera con las leyes de estabilidad financiera, o el caso de Cádiz o el caso de Madrid. Pongamos el ejemplo que fuere. Por tanto, igualitarios los derechos que tengan y no discriminar que les demos una protección en materia de IT a unos funcionarios o un personal público porque radica en un ayuntamiento y a otros no por no sé qué cosas. Por tanto, iguales todas ante la ley. Exactamente igual con la jornada. Daría para mucho hablar de la jornada y sus necesarios cambios en España en general y en particular en la función pública. También somos conocedoras del avance en los presupuestos generales del Estado del 2018, pero con el mismo condicionante. Por tanto, lo que queremos es que los funcionarios y personal público sea igual, más allá de que se cumpla o no la estabilidad financiera. Insisto, son derechos de los trabajadores y las trabajadoras y no pueden estar circunscritos a las fronteras administrativas en las que se encuentren. Por tanto, instamos a retomar esa jornada de 35 horas. Igualmente, la tasa adicional de reposición, ¿no?, en el empleo público. Somos conscientes también de lo que se contempla en los presupuestos generales del 2018, pero sin tutelas. Es decir, aquí dejemos margen a las administraciones públicas para que puedan ellas decidir cuáles son sus servicios prioritarios. Y finalmente, aprobar una OPE extraordinaria en el ámbito de la Administración General del Estado que, digamos, que camine frente a la recuperación del empleo que se ha destruido. Desde luego, es una vergüenza la situación de la Administración Pública de nuestro país, no porque nos condene Europa, que da como vergüenza, ¿no?, recibir sentencias permanentemente que cuestionan, ¿no?, nuestros servicios públicos, pues es una enorme tristeza. Pero sin lugar a dudas, o cambiamos el marasmo de la mala entendida austeridad. Ser austeros no es lo que ha hecho Montoro, es otra cosa. Ser austeros es administrar recursos públicos con diligencia y con eficacia y sin derroches, eso es otra cosa, pero o realmente redimensionamos las necesidades de personal que tienen todas y cada una de nuestras administraciones o nos equivocaremos. Y ya, presidente, por economía de tiempo, adelantamos que ha presentado una enmienda el Partido Socialista que tiene que ver con la modificación del sexto ordinal y la vamos a aceptar de sustitución. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Y para la defensa de su